Hola de nuevo, aquí os traigo otro vídeo más sobre la MKS Gen 1.4. Esta es una continuación del vídeo que ya habíamos visto anteriormente y os traigo información nueva porque no sé si recordáis en el anterior vídeo que utilizábamos para el driver del eje X y del eje Y, como se ve aquí, habíamos utilizado los TMC 2100. Pero para el resto, tanto para el eje Z que íbamos a utilizar estos dos, como el del extrusor, íbamos a utilizar los DRV 8825. Investigando por internet, he descubierto que esos drivers saltan pasos. Al perder pasos, no nos interesa para nada usarlos con nuestra impresora. La otra posibilidad para aquellos que tengáis esos drivers es utilizar una serie de diodos que se venden también por internet que se llaman TL Smoother. Eso lo que hace es un suavizado para especialmente en los drivers DRU8825. Al perder pasos con esos adaptadores, que ahora os pondré después en una fotito para que veáis cómo es físicamente la placa, os recomiendo que compréis la versión nueva, que es la que viene con 8 diodos en vez de la de 4. Lo que hace es suavizar lo que serían ese intervalo de pasos cuando se mueve el motor a través del driver del DRV que hemos comentado antes. Yo tenía en mi caso TMCs 2100 de sobra, entonces he decidido, ya que esta versión de driver no salta ningún paso, absolutamente ninguno, he decidido utilizar los que ya tenía y ponerlos todos iguales, ¿vale? Eh, Quiero también que veáis cómo quedarían los disipadores, que creo que en el otro vídeo no los puse, cómo quedarían los disipadores grandes en los TMC. He puesto en los dos primeros eje X e Y los mayores, porque son los que se van a mover más y los que van a sufrir más la temperatura. Y en el resto, este sería para el eje Z, este también para el eje Z en el caso de que lo utilice, porque no sé si lo voy a poder utilizar, y este para el extrusor, utilizo los más pequeñitos, pero como la caja donde lo voy a meter, donde voy a poner la controladora, va a llevar tres ventiladores que van a enviar aire a la placa, pues creo que va a ser suficiente refrigeración. Para el ajuste, si podéis ver aquí, cada uno de los TMC lleva un pequeño potenciómetro, al igual que todos los drivers. En este también lleva el suyo aquí. A ver si lo apreciamos aquí. Aunque los disipadores los haya cambiado por los grandes, queda espacio suficiente. Y en los pequeñitos tenemos espacio sin problema, ¿vale? Sí, recomendaros que utilicéis esto. Es un destornillador con punta cerámica, no utilizar uno de los metálicos, que son los que trae, o algunos que tengáis por casa, porque no se aprecia bien, pero en el interior del driver también hay parte de metal. Entonces, si estamos ajustando el driver con el destornillador, para evitar contactos accidentales a la hora de ajustarlos, es más interesante utilizar esto de punta cerámica. Esto no llega a €1, lo podéis encontrar también en cualquier tienda online, son chinos, pero el ajuste se hace de forma muy cómoda y, como ya os digo, es muy económico, ¿vale? Vale, en el vídeo anterior, los drivers X e Y, habíamos quitado los jumpers de abajo. Como en esta ocasión yo voy a utilizar el resto también como TMC 2100, en los tres drivers que nos quedan, como no voy a utilizar los DRV, hay que también quitar los jumpers que hay, ¿vale? O sea, quitaremos todos los jumpers que trae la placa, si los traía ya por defecto conectados, ¿vale? Cosas interesantes que he descubierto. Anteriormente a este vídeo había hecho uno que he borrado completamente porque he descubierto qué es lo que ocurre, o mejor dicho, qué diferencia hay entre los drivers que compramos en China y los que compramos, en el caso de que alguien lo haya comprado, en Alemania, directamente a la casa Trinamic.
Creo que la mayoría de la gente lo que ha comprado son los que son más económicos, que son los chinos, que son estos que yo utilizo aquí. ¿Qué ocurre? Que estos drivers, os voy a mostrar lo que ocurre realmente. A ver si puedo extraerlo de aquí. Con un poco de maña. Ahí va. Llevan todos los drivers, tanto el original como estos que son chinos, como los DRV, cualquier driver, trae una resistencia de sensado. Esas resistencias, que son estas de aquí, vienen prefijadas para limitar la corriente máxima que entrega el driver. Sorpresa, que cuando compras los chinos y cuando compras los que son originales, no son las mismas resistencias, con lo cual varían los cálculos y varía todo a la hora de ajustar el driver, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo, tras ver mucha información por internet y calcularlo a mano, me he dado cuenta de que no cuadraban ninguno de los datos, ¿vale? Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. El ajuste, cuando lo hagamos, yo todavía no lo he probado, no sé si aumentará o disminuirá la intensidad girando izquierda a derecha, luego lo veremos, y será tocando el pin de tierra y el de VM, ¿vale? Tocando entre esos dos pines podremos hacer el ajuste, pero eso lo veremos más adelante. Aquí sí podéis ver el pad térmico. Esto es importante, esto es lo que hace contacto con el disipador y lo que nos va a permitir la máxima transferencia de calor entre el driver y el disipador, ¿vale? El disipador trae su pasta térmica para que la transferencia sea máxima entre la pasta y la parte del driver. En la versión última de este driver, hay una versión, creo que he visto por ahí, mejorada, esta parte del pad no la trae. Y ya he estado viendo que la gente que ha comprado ese driver, como no trae el pad térmico, que esto, si os fijáis, por la parte de abajo, es la que toca después al driver que controla el motor, al no tener esa superficie, la disipación térmica es mucho peor. Sobre todo porque estamos comprando drivers chinos, ¿vale? Tened eso en cuenta también. Entonces, realmente, estos son los cálculos ya buenos, los reales, para un TMC 2100, pero chino, ojo. Y digo chino porque si no, todos estos cálculos y todo el ajuste que nosotros hagamos, he visto la hoja de características original del fabricante alemán y esto no cuadra, ¿vale? Entonces, ¿el cálculo cómo lo vamos a hacer? El cálculo de VREF se refiere al ajuste que haremos con el destornillador, el voltaje que nosotros vamos a setear a través del destornillador en el propio driver. La corriente máxima, pero fijaos que aquí ya dice RMS, significa que no va a ser un valor de pico, o sea, no va a ser un valor que va a conseguir el driver en un momento dado, ¿vale? Sino el valor real que va a estar recibiendo el driver, o sea, que va a proporcionar el driver, va a depender de la tensión de referencia, o sea, la tensión que nosotros pongamos en el driver, multiplicado por unos 77 amperios dividido por 2,5. Este 1,77 es la corriente máxima del motor que viene dada por las resistencias de sensado, que en este caso en las chinas son de 0,11 ohmios. Si os fijáis, si alguien tiene la versión alemana, en la versión alemana esta resistencia cambia, con lo cual este valor máximo de amperaje varía también, con lo cual varía todo. Seguimos con las fórmulas para obtener la referencia, la tensión de referencia. Igual, podremos tener una intensidad RMS por 2,5 voltios dividido entre 1,77 amperios. La intensidad RMS es la corriente real, lo que he comentado antes, no es la de pico, y es la que pasa por cada fase del motor. O sea, no es la total del motor, es la que va a pasar por una de las bobinas. Cada motor lleva 2 bobinas, pues esa sería la corriente que pasa por cada una de las bobinas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros ajustamos ese VREF, estamos ajustando la corriente de ambas bobinas. Aquí un ejemplo práctico, y es que para un seteado, o sea, para
un VREF de 1 voltio, tendremos una corriente real RMS de 0,71 amperios por el motor. En la ANET, nuestra ANET, los motores están, he verificado el número de serie que trae, el modelo, mejor dicho, y el valor máximo está entre 0,9 y 1 amperio. Con lo cual, si seteamos a 1 voltio y enviamos a cada bobina 0,71 amperios, estamos dentro del máximo que soportan los motores, ¿vale? Por otro lado, el TMC 2100, la máxima corriente que trae por fase es de 1,2. Pero este 1,2 ya es refiriéndonos a la versión alemana, porque llevan una resistencia de sensado distinta. Son diferentes en las chinas, por eso os pongo aquí que son distintas en las chinas. Este 1,2 nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta este cálculo de aquí, ¿vale? Yo he preparado una pequeña tabla para que nos oriente más o menos y cuando vayamos a hacer nuestro ajuste sepamos más o menos ya cuánto sería, ¿no? Si seteamos con VREF a 1 voltio vamos a tener por fase 0,71 amperios. Con 1,1 vamos a tener 0,77. Con 1 voltio con 2, 0,85 amperios. Y con 1,25, que es lo máximo que he visto que la gente por ahí ha llegado a poner los drivers, es de 0,885 amperios. El consumo por fase de 0,71 significa que el motor en total está consumiendo 1,2, o sea 1,4 amperios. Lo cual nos lleva a que el TMC estaría en una zona de entre 100 y 110 grados, por ahí. Esa zona es la más recomendable porque si elevamos mucho la temperatura, la refrigeración de los drivers va a tener que ser muchísimo mayor. Entonces, esos 0,71 que equivalen a 1 voltio, esta zona, realmente 1 voltio creo que con los motores de la ANET nos va a funcionar muy bien, nos va a dar el par motor que necesitamos, la fuerza que necesitamos, y no nos vamos a exceder de la zona, digamos, de confort, que es estando en ese rango de temperatura. Fijaos que si estuviéramos en la mitad, o sea, si el driver lo seteáramos a medio amperio, ya estaríamos en torno a 70 grados. Y si estuviéramos en torno a los 2 amperios por las dos fases, o sea, sería 1 amperio por fase, estaríamos ya en torno a 125 grados. 125 grados para el driver ya es demasiada temperatura. En mi caso, yo por eso he redimensionado lo que son los disipadores, porque sobre todo en los del eje X y el Y, que acabo de quitar, el del X, para evitar sobrecalentamiento de los drivers. De todas formas, esto tendremos que ir ajustándolo poco a poco, haciendo pruebas. Yo probaré con 1 voltio, veré el torque que tienen los motores, haré alguna impresión, todo esto lo pondré en el siguiente vídeo, cuando lo tenga montado. Y hay que ir probando porque aquí os he puesto una tabla de valores, pero realmente yo creo que entre 1 voltio y 1 voltio con 1 vamos a estar cómodos y los motores van a funcionar bastante bien, ¿vale? Eso referente a todo lo que es la electrónica y a la nueva configuración, descartando los DRV 8825. A continuación os quiero también detallar esta información. Esto sería el motor paso a paso, para que veáis que tiene un bobinado entre el pin 1 y 2 y otro bobinado entre el 3 y el 4. Los bobinados en el caso de los motores de la ANET miden 5 ohmios cada uno. Y este es el número, este es el modelo de los motores que trae la ANET A8. El 42SHDC 3025-24B. He podido comprobar, cotejando varias informaciones por internet, que el voltaje no es realmente este voltaje, son unos 3,1 voltios, pero el amperaje sí está entre 0,9 y 1 amperio. Esto nos ha servido también para saber, en el vídeo anterior, o sea, en la parte anterior del vídeo, la intensidad máxima a la que podemos trabajar con el motor, ¿vale? También es interesante, estas cosas que he encontrado por internet son
cosas relacionadas con el motor. Y es que, como curiosidad, en la velocidad en el motor, a más velocidad tenemos menos par motor, ¿vale? Con mucha velocidad o aceleración se pierden pasos. Por eso si hacemos que la velocidad de la impresora sea muy rápida, y la tenemos seteada en nuestra configuración de Marlin, si ponemos velocidades o aceleraciones muy grandes, puede que perdamos pasos. Es por esa razón, ¿vale? Cuando tenemos mayor corriente también tenemos mayor fuerza, por eso estos motores trabajan con un amperaje ya importante. Y a mayor voltaje en las bobinas, mayor velocidad también, ¿vale? Tienen siempre relación. Limitamos la corriente entre la mínima para que tengamos la fuerza suficiente y no supere la mayor del fabricante. O sea, anteriormente habíamos visto que el driver lo tenemos que ajustar y tenemos que ajustarlo entre un mínimo para que el motor tenga ese par motor, pero sin pasarnos de ese 70% del tope. O sea, aunque el motor y el driver, sobre todo el motor, nos ofrezca un amperaje mucho mayor, hay que limitarlo a un 70% para evitar que nos pierda paso, que tengamos problemas de temperatura, tanto en los motores como en los drivers, ¿vale? Aquí también había notado que un ejemplo para un motor de 1,7 amperios máximo, el consumo es de 1,1 o 1,2 amperios. Esto se refiere, este 1,7 es al driver chino, ¿vale? O sea, a un motor al que vamos a ponerle un driver con una capacidad de 1,7 amperios máximo, ¿vale? Pero ya recordaros otra vez aquí que el driver original es de 1,2. Aquí también hago referencia que por la ley de Ohm, a más voltaje equivale a mayor consumo. Si las bobinas que las alimentamos normalmente entre 3,1 voltios, las ponemos a 12 voltios, como en nuestro caso en nuestra controladora, el consumo en amperios se dispararía. De ahí que tengamos que establecer una limitación a través de los drivers, bueno, de los potenciómetros de los drivers, y limitar esa corriente, ya que vamos a alimentar las bobinas a un voltaje mayor. Recordemos que normalmente los motores, los NEMA 17, están entre 3-4 voltios por bobina. Al alimentarlo a 12 voltios, tenemos que limitar esa corriente para que funcionen correctamente dentro del rango de funcionamiento correcto, ¿vale? Y eso es todo. Aquí dejo este segundo vídeo para aclarar cómo vamos a, después cuando tengamos la controladora ya montada, cómo lo vamos a setear, ese voltaje y el por qué hay tanta información errónea, tanta confusión con los datos en internet. Yo quería hacer este vídeo para esclarecer un poco de una vez por todas, sobre todo la diferencia que hay entre los drivers y por qué normalmente la gente está poniendo los vídeos y te suben los drivers seteados a ese voltaje, a un voltio y algo, que a priori parecía mucho, pero es porque estos drivers son chinos y por la configuración que hemos visto anteriormente. Espero que os guste y para cualquier duda o pregunta ya sabéis que podéis subirlas al canal, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Una cosa importante es la diferencia que hay entre los TMC y los drivers, los DRV8825, es que estos pueden llegar a 256 micropasos. Un motor NEMA normal, un NEMA 17, tiene un giro de 1,8 grados y son 200 pasos por vuelta. Cuando lo ponemos a full steep, o sea, sin hacer micro steeping, los drivers lo que hacen es que no están realmente dividiendo ese número de pasos. Cuando utilizamos los TMC 2100, esto puede llegar a que cada paso, o sea, esos 1,8 grados, lo dividamos entre 256. En el caso de los TMC, esto lo hace interpolado, ¿vale? No lo hace real, lo hace mediante el software que trae el chip. En los DRV8825 los pasos eran menores, hacíamos 32. O sea, dividíamos por 32 esos pasos. Hacía un micro steeping de 32. Y en el caso de los A4488 era de 16.
que esos son los que trae la ANET. O sea, dividíamos cada paso entre 16. ¿Qué ocurre? Que al tener 256 en estos drivers vamos a tener mucha más precisión por paso, va a ser más suave, pero al hacer ese microsteeping se van a calentar mucho más. Por eso de ahí la refrigeración de este tipo de drivers. Quería comentaros esto porque es bastante interesante, importante de conocer acerca de los drivers y en qué consiste un poco el microsteeping para que lo veáis luego con los motores.